Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega. El título, ya veremos qué título le ponemos, pero de momento ya ven ustedes que vengo acompañada porque estamos efectivamente en formato entrevista con nuestro querido Iván Vélez. Bienvenido una vez más al canal de Fortunata y Jacinta. Iván, ¿cómo estás? Bueno, pues bien hallado, gracias por tu atención y la invitación, por supuesto. Bueno, faltaría más. Bueno, Iván es conocido, yo creo que por toda la audiencia del canal, pero por si acaso vamos a hacer una mínima presentación. Arquitecto, también es presidente de la Fundación DENAES, también es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y también es investigador y escritor. De hecho, Iván, yo tengo aquí 8 de tus libros. Yo no sé si me he olvidado alguno, pero te propongo una cosa. Yo los voy a ir poniendo en pantalla porque no viene mal hacer recordatorios de estos trabajos tuyos de investigación. Y te propongo que yo pongo en pantalla cada una de las portadas y nos hagas un brevísimo comentario de cada uno de ellos. ¿Te parece? Vale. Por cierto, una mínima corrección. Soy director, no presidente de la Fundación de DENAES, pero bueno, Director. se entiende. Se entiende, pero es verdad, la presidencia está ocupada por otra persona, Efectivamente. ¿verdad? Bueno, vamos allá. Efectivamente, director de la Fundación DENAES, perdonen ustedes. Nada. Bueno, pues vamos a empezar. A ver si me acuerdo bien de las fechas de publicación. Lo primero que yo tengo aquí, Iván, es El mito de Cortés y si no recuerdo mal, es año 2016, de héroe universal a icono de la leyenda negra. Sí, Bueno, pues creo que recuerdas bien. Pues cuento algo de ese libro. Pues ese libro se fraguó en la tumba de Hernán Cortés en México, en la Ciudad de México. Estábamos, ya lo he contado alguna vez, bueno, lo cuento de nuevo. Estábamos en unos debates sobre narcotráfico y Estado y demás en México. Gustavo Bueno Sánchez, Joaquín Robles y yo. Era 8 de noviembre. Yo ya había estado, pero fuimos a ver la tumba y dijo Gustavo, es que habría que hacer algo con la figura de Cortés. Y digo, pues lo hago yo, venga. Y entonces pues me lié ahí a trabajar un poco pues algunos aspectos más allá, no solo los biográficos, ¿no? sino algunos episodios relacionados con su vida, ¿no? con su obra, ¿no? La quema de las naves, la no quema de las naves, por cierto, bueno, y una serie de cuestiones, y su evolución temporal, ¿no? Que es un poco la que han seguido otras personas muy relevantes del Imperio Español, pues de un cenit a un ocaso motivado por lo que ocurre en el siglo XIX con las historias nacionales. efectivamente. Bueno, de Ediciones Encuentro y también de Ediciones Encuentro. Siguiente libro, siguiente título publicado por Iván Vélez sobre la leyenda negra y estamos ya en el año 2018. Sí, pero ahí hay que corregir otra cosa. Esa es la edición ampliada porque el que yo saqué es desde el 2014, o sea, 4 años antes. Pero bueno, ahí lo que hice es añadir alguna serie de cosas, de episodios relacionados ya con el derribo de estatuas y con alguna cosita más que me parecía interesante. Pero el libro realmente es del año 14. Yo lo escribí en el 12-13 y salió en el 14 en Ediciones Encuentro. Una portada diferente con los murales famosos de Rivera. Muy buena precisión. Entonces, lo que tengo yo aquí cuenta con el prólogo a la presente edición, efectivamente, de María Elvira Rocabarea, Sí. Prólogo a la primera edición de Pedro Insua. Que era la primera edición, que es la que te estoy comentando, que te haremos llegar en breves, espero. Es verdad. Para que completes. Vale, pues siguiente libro, muy de actualidad, Las nuevas mentirosas, los bulos del presente. Vamos a ver, no recuerdo bien yo, el año 2019. Sí, por ahí. Bueno, esa es una recopilación de artículos que tienen que ver con Cortés, con el Imperio Español y claro, yo no soporto los barbarismos, me parece una paletada cósmica. Digo, pues vamos a ver si ponemos en marcha, además con el guiño ese de la ortografía clásica, ¿no? O antigua, un poco libre, ¿no? Nuevas mentirosas, porque lo encontré en un documento del siglo XVI, nuevas mentirosas, sí. O sea, novedades falsas, ¿no? Y luego también había otra expresión que también barajé, que se llama falsas nuevas. Entonces, nuevas mentirosas o falsas nuevas pueden sustituir a la lamentable expresión
fake news o fake news, o no sé cómo lo pronuncian los anglófilos. Oye, Iván, por cierto, acaba de anunciar por ahí pues, que se ha presentado una especie de plan aprobado por el Consejo de Ministros para aprobar una cosa llamada los derechos de rectificación. En persecución de los bulos, ten cuidado con lo que nos cuentes hoy aquí, porque dice que van a empezar a perseguir los bulos difundidos por influencers, ojo, o canales en redes en línea que ya hayan superado los 100.000, querido Iván, y nosotros ya hemos superado los 100.000. Pues enhorabuena, pero vamos, el peso de la ley va a caer más sobre ti, en ese caso, porque eres la difusora, ¿no?, de lo que yo pueda decir. Sí, de los bulos, que luego, además, esto de derechos a la rectificación, claro, ¿no sería más bien un deber o una obligación a la rectificación? ¿Cómo lo envuelven todo? O a lo mejor lo estoy interpretando yo de forma torcida con la palabra fetiche de los derechos. No sé si nos quieres comentar algo sobre esto que está sobre la mesa ahora mismo. Yo creo que esto nos remite a la censura y, bueno, esto es quieren manejar el bulo, yo creo, desde las altas instancias, porque si hay que rectificar, se van a hartar de rectificarse a sí mismos. No pactaré, en fin, con Bildu, es una infinidad. O sea, no van a tener tiempo para hacer otra cosa que no sea desmentir sus propias mentiras y falsedades con las que muchos españoles, por desgracia, han tragado y tragan, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer, pues, es rebeldía. Y además, según tengo yo entendido, sigue existiendo un código y unas leyes que si yo digo alguna ofensa, alguien me puede denunciar y viceversa, y, en fin, el derecho al honor, todas esas leyes que yo sepa todavía existen. Entonces, pues el que cometa un delito tendrá que ser denunciado por el agraviado y el juez dictaminará. Pero claro, esto ya de ir rectificando, pues no veas. En fin, O sea, bueno, tirilla. les seguiremos con atención todas estas cortinas de humo que van lanzando en la escala esa de la propaganda, interpreto yo. Bueno, seguimos, me parece que también estamos en el año 2019, Iván, corrígeme o si no lo compruebo yo ahora, Sí, sí. La conquista de México, una nueva España. Vale, pues ese es el primer libro que yo escribo con la esfera de los libros. Todos los de la esfera son encargos y van relacionados con efemérides. Entonces, en este caso, pues es el inicio de la salida de Cortés de Cuba y la llegada a esa tierra que luego se llamaría Nueva España. Y bueno, pues es una historia que responde al título. Que por cierto, los títulos todos son discutibles, porque aquí ya la gente es muy puntillosa y muy rigorista, ¿no? Y la conquista de México, bueno, yo creo que se entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Y lo que yo hago ahí es, pues, reconstruir todo ese proceso que lleva a Cortés a la toma de Tenochtitlan, a la caída del Imperio Mexica y lo que ocurre después, porque lo que ocurre después de los puntos álgidos bélicos es muy importante, que es lo que se llama pacificación, y es la implantación del orden hispano, y eso nos interesa muchísimo, porque ahí está donde están las claves que nosotros creo que nos interesa resaltar, pues es la incorporación de esas gentes y eso, la implantación de las instituciones españolas en aquella tierra. Efectivamente. Luego incidiremos más en estos asuntos que dejas apuntados, porque hoy vamos a dedicar el programa a presentar tu último libro, que de alguna manera es un libro hermano de de la conquista de México, así que hablaremos con algo más de detalle de todo ese proceso de descubrimiento, conquista y pacificación. Pero bueno, vamos a seguir con la presentación de tus trabajos de investigación y, querido Iván, voy a presentar mi favorito de todos, que es nuestro señor en la CIA, es nuestro hombre en la CIA, hago alusión a un lapsus muy tonto que tuve hace poco, nuestro hombre en la CIA, Guerra Fría, antifranquismo y federalismo. Sí, bueno, es que este libro se sale mucho de la línea de los otros. Los otros, bueno, son pues, un filón ahí, una beta que hay que trabajar, ¿no? Pero este es un libro que se coció a fuego lento porque tengo que decir que el que arranca con los primeros, el que da con ese archivo es Gustavo Bueno Sánchez, y de algún modo me cedió a mi cancha para ir desarrollando. Publiqué unos cuantos artículos en el Catoblepas y ya veía que yo tenía suficiente material, y es un libro interesante, me parece a mí, porque explica el origen de muchos de los problemas, yo los entiendo como problemas que nos aquejan como nación y como sociedad política llamada España,
que es pues eso que constituye el subtítulo. El título no se lo puse yo, se lo puso la editorial. Pero bueno, federalismo, antifranquismo y europeísmo es lo que hay, o lo que ahí se describe en parte, porque no es una visión absolutamente total, eso es imposible hacerlo, pero sí por lo menos todo este grupo de gente que estuvo orbitando alrededor del Congreso por la Libertad de la Cultura, del que hemos hablado muchas veces, y que desde luego son ideólogos puros, muy influyentes en la construcción de la España actual, la España autonómica, europeísta, llena de señas de identidad, de particularismos, de barreras internas, de privilegios. Bueno, pues todo eso lo impulsan pues los Aranguren, Julián Marías, que luego es cierto que se desdijo en gran medida, José Luis San Pedro, Tierno Galván, en fin, son figuras que a los que peinamos canas nos suena mucho, porque en los años de la transición y posteriores pues tuvieron una gran relevancia y claro, pues sentaron las bases, ya digo, de ideológicas al menos de la España autonómica que padecemos. Yo digo padecemos porque me parece que es un modelo que nos conduce a un futuro bastante oscuro. Y bueno, pues sí, ese es un libro muy de archivo, totalmente de archivo. Lo saqué todo de la Fundación Pablo Iglesias y bueno, ese sí que es uno de los filones que me gustaría encontrarme otro, pero no es fácil. Entonces, bueno, pues me encontré con ese archivo y creo que lo exprimí bastante. Así que, bueno, es interesante. Lo recomiendo. Sí, lo es. Yo también lo recomiendo y lo cito en múltiples ocasiones. Gracias. Seguimos, Iván, también de la esfera de los libros, también del año 2020, y tenemos Torquemada, el Gran Inquisidor, una historia del Santo Oficio. Lo ponemos aquí en pantalla. Sí, ese libro también es, bueno, como todos los que he dicho que son encargos con efemérides, ese me hizo sudar tinta porque el día que me lo encargan, bueno, pues Torquemada, pues perfecto, no hay ningún problema, pues me pongo con ello. Sí, pero luego te encuentras con que Torquemada, en cuanto a los aspectos biográficos, hay poquísima información, es decir, es un hombre ajustado en gran medida, o así es la impresión que yo saqué, al canon dominico, y entonces tuve que reconfigurar un poco la perspectiva inicial, pero me gustó en el sentido de que ahondé en el problema, en la querella, o problema, como queramos llamarlo, judía y sefardí y el converso, todo este asunto que tiene mucho que ver también con la leyenda negra. Y bueno, pues lo que yo intenté es exponer el proceso de implantación del Santo Oficio, el mundo previo, que porque la cuestión judía ya había sido problemática en siglos anteriores, y luego una serie de lo que pude extraer de la figura puramente personal de Torquemada, poquito, aunque sí es verdad que localicé, gracias a una amiga de Segovia, Mercedes, un documento interesante de una concesión de agua a su convento, o sea, una cosa muy anodina, pero bueno, algo es algo. Y luego, pues lo que he ido recabando por ahí, y luego, sobre todo, además, también el uso que se hace de Torquemada como la figura negrolegendaria por antonomasia, hasta el punto de que en el siglo XIX, y lo tengo, me parece que en el último capítulo, se lanzaban el adjetivo. Torquemada pasa a ser un adjetivo arrojadizo, eres un Torquemada. Y hace poco Pedro Sánchez sacó también a Torquemada a relucir en el Congreso. Es decir, que es una figura completamente implantada en la mente de muchos españoles. Bueno, pues ese es ese libro, Torquemada. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando y llega el año 2022 y llega el libro Reconquista, la construcción de España. Y como ven ustedes, pues en esta ocasión Iván nunca lo hace, pero aquí tampoco lo hizo, rehuir pues de las cuestiones espinosas y polémicas. Reconquista es el término que está ahora mismo tan, bueno, en fin. En fin, manipulado, maleado, de todo. ¿Qué nos cuentas? ¿También es esfera de los libros? También es esfera y tenía que ver con el aniversario, el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, entendiendo que Covadonga pudo ser en el año 722, aunque es cierto que hasta décadas antes se le databa en el año 718, tampoco vamos a discutir por 4 años en 13 siglos. Y bueno, lo que hice es el recorrido de ese periodo llamado historiográficamente Reconquista, ya claro, porque es que es verdad que ha habido también polémica con este asunto, ya claro que se hace sobre el ideal godo, pero, y lo digo en el libro,
el 2 de enero de 1492 no se regresa al mundo godo, se construye España, por de ahí el título, o sea, el subtítulo. Y sí, la verdad es que eso es un término que ahora mismo está sujeto a una gran controversia. Por decirlo con la brocha gorda, los fachas dicen Reconquista, los progres lo niegan, por muchas razones que, bueno, habría que explicarlo, creo que ya lo hemos explicado más de una vez. Y bueno, pues es un libro con un arco temporal evidentemente previsible, pero con un capítulo final en el cual me meto en el asunto del origen y uso del término y la ideología que subyace bajo él, de la Reconquista. Y bueno, pues es sorprendente para muchos que no es del siglo XIX, sino anterior, con lo cual muchas de las explicaciones que se dan, dependiendo del siglo en el que se ubique, pues se van cayendo por su propio peso. En cuanto a izquierdas y derechas, pues bueno, un tal Carlos Marx lo utiliza, no, ahí lo dejo. O sea, quiero decir que es un término muy asentado y que está sujeto a crítica como todos, pero en este caso con una profunda ideologización, ¿no? de quienes sí lo emplean y quienes no. Un clásico. Bueno, hemos aprovechado la ocasión de tenerte aquí en el programa para hacer un poco este recorrido por tu producción bibliográfica. Recuerdo que con ocasión de la publicación de este libro también viniste al canal, por tanto, quien tenga interés en estas cosas también puede buscar esa entrevista que en su momento realizamos con Iván, pero evidentemente la voluntad de hacer esta presentación es invitarles a ustedes a que se vayan directamente a los textos, a los libros. De hecho, la intención, el motivo de traer hoy a Iván es la publicación de su último libro. Aquí lo tenemos ya. Pero como voy a ir adelantando, mi idea, Iván, no es tanto que vayamos pegados al texto y que nos vayas contando de una forma extraordinariamente simplificada en una hora lo que es esta gesta, sino aprovechar la publicación de este libro para hablar de otras cosas. De momento vamos a presentarlo, entonces, si no tengo malentendido, año 2023, recibes de nuevo un encargo de la editorial La Esfera de los Libros, preparar un libro, pues de alguna manera para tratar pues los 500 años del inicio de la aventura andina de Francisco Pizarro. Así es. Sí, es otro aniversario y muy bien definido como aventura andina, porque al principio pues lo que se hace es una primera expedición, que bueno, la fecha es el 14 de noviembre, hace nada, hace un mes prácticamente de los 500 años, llevamos, o 500 años y un mes más o menos, llevamos y claro, él lo que hace es explorar una tierra y ver qué puede haber en ella y luego se va descubriendo pues que hay en ella lo que se esperaba, incluso más en algunos casos y menos en otros, porque es verdad que lo curioso de estas gentes tan incansables es siempre la esperanza de encontrar otros Méxicos, otros Perúes, otros, bueno, en algunos casos aparecen, en otros no, y por el camino aparece también la muerte, la miseria, es decir, que es un mundo mucho más complejo que las simplificaciones estas que se nos ofrecen. Con corazas relucientes y gente triunfando. Bueno, pues triunfaban unos y fracasaban otros, ¿verdad? Pero bueno, es también, como tú bien dices, es otro encargo ligado a eso, a un aniversario. A un aniversario. Luego hablaremos del subtítulo que le sacas muchísimo jugo, el En busca de fama y fortuna. Pero antes de nada, poniendo una pata de nuevo en la actualidad, en todas estas cosas graciosísimas, interesantísimas que nos brinda nuestro gobierno cada día, ¿verdad?, para desviar la atención de otros asuntos, pues está el hecho de que se nos acaba de informar de que de cara al año 2025 el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, pues está preparando más de un centenar de actos para conmemorar, vamos a ver, la España en libertad a propósito del 50 aniversario de la muerte de Franco. Es decir, ya nos están anunciando que se nos viene encima un año de conmemoración muy intenso, ¿verdad? Porque precisamente, bueno, la tesis, luego si quieres lo comentas tú, es que el régimen del 78 y el PSOE del presente, que es un PSOE ideológicamente muy transformado, se legitima precisamente a través del proceso de demonización del régimen anterior. Pero bueno, por eso se necesita hacer o desplegar esta campaña de un centenar de actos. Lo que yo te quería preguntar es,
Año 2024, como tú bien has dicho, el 14 de noviembre de hace 500 años, el navío Santiago levó anclas en Panamá rumbo a Perú. ¿Cuántos actos conmemorativos oficiales hemos visto en este año 2024, querido Iván? Ninguno. Quiero decir que hubo un acto en la Casa de América, pero casi de una manera muy particular, muy de un ámbito muy cerrado, y otro al día siguiente en Trujillo, coincide el 13 y 14 de noviembre. Yo asistí al de Madrid y nada más. O sea, nada más. Es que, a ver, el gobierno actual, pues claro, está en el guerra civilismo, en meterse, en exigirle, pedirle disculpas a sus antepasados en muchos casos, ya por tirar de la biografía, pero allá ellos, ¿no? Y bueno, pues es una herramienta muy útil porque les lleva funcionando 20 años. Desde la época de Zapatero les lleva funcionando. Entonces, pues ahora hay un antifranquismo post-mortem, que es bueno, que es muy facilón, claro. A Franco muerto, gran lanzada, decía yo, parafraseando el clásico, ¿no? Y bueno, pues se trata entonces de ver quién fue tu bisabuelo o tu abuelo, dónde estuvo, las culpas se heredan, y sobre todo pues se trata de, porque la historia es presente, la historia se hace en el presente, pues de un arma arrojadiza que sobre todo hace daño a un partido que no dan, que es el Partido Popular, que nunca, pues nunca dan ninguna batalla. Ellos gestionan, dicen que gestionan, que están por el centro, en fin, esas cosas. Y entonces les viene muy bien. El PSOE en ese sentido es muy hábil, porque los otros tienen tanto complejo, pues que no... Y luego tienen una visión tan simple de lo que es el franquismo, pues que no... Vamos, que los desarma, los deja inermes frente a los ataques del PSOE, muchos de cuyos miembros más destacados proceden del franquismo, como es lógico y normal. Y bueno, yo no quiero volver al tema este de la CIA y tal, pero es verdad que el PSOE se abre paso en la vereda que van abriendo esos señores, y esos señores, pues el franquismo eran antifranquistas, pero de aquella manera, los tenían bastante controladitos. De hecho, hay alguna reunión en la que está Felipe González que le dicen, vete, que te conviene no estar. Y aunque Felipe González ya tampoco gusta, ya tampoco gusta, se ha quedado un poco desfasado. Pero bueno, es eso, la evidencia de que lo que se llama historia en realidad es un debate de plena actualidad. En cuanto a Pizarro, pues no, es que no pueden. Es que la izquierda española y mucha parte de la derecha, muchísima, no nos dejen, aquí no hay una división maniquea, pues no tiene una idea de España completamente negra. O sea, se han tragado la leyenda negra enterita. Ahora hay unas tendencias un poco rosa legendarias, casi de autoayuda, pero que yo critico mucho porque creo que con el rigor ganamos, no hace falta echarle azúcar al asunto. Y se han tragado eso. Entonces, para muchos millones de españoles, Pizarro es un criminal, en fin, lo que todos sabemos. Y los españoles, en realidad, el oro, la codicia, la masacre, el genocidio, y así está el patio. Y es que además se repite en cada fecha. Los 12 de octubre podríamos grabar un programa de 12 de octubre y podría repetir todos los años, que prácticamente valdría, con actualizar en la última chorrada, sí, o la última charlotada, si se quiere, pues te valdría. Los argumentos son los mismos tanto de un lado como de otro. Incluso el 2 de enero, que se nos viene encima, la toma de Granada, la ceremonia de celebración de la toma, celebración que fue en toda la cristiandad, por cierto. Pues vas allí, que yo lo he visto con mis propios ojos, y te encuentras unos señores con una bandera verde y blanca y una estrella roja en medio, diciendo una serie de sandeces que no hay por dónde cogerlas, y eso es una cuota que está ahí y que se va alimentando. Entonces, ya lo vimos con otras celebraciones más neutras. Sí. Acuérdate, Paloma, de lo que ocurrió con la circunnavegación, buscando rápidamente algún historiador español que dijera que no era España. O sea, es que esto ya es de vergüenza absoluta, da vergüenza. Entonces, bueno, pues que caiga sobre nosotros el peso de la censura, porque es que es casi un timbre de gloria. Es decir, buscar a un historiador español para negar la españolidad de la primera vuelta al mundo, pues es que ya no se puede ir más lejos. Y es una vuelta al mundo, es una cosa geográfica, prácticamente, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a decir de Pizarro? Pues por lo que sabemos, pues eso, un criminal y todos con el oro y tal. Y es mucho más complejo todo. Afortunadamente, pero no me quiero poner catastrofista, tenemos unos archivos excelentes y ahí es donde hay que trabajar. Yendo a las fuentes originarias, es lo mejor. Te encuentras con la realidad más cruda. No digo que sea la realidad, nunca es una cosa unívoca y total, pero bueno, al menos encuentras
un sustento sobre el papel, más allá de la propaganda esta tan burda y tan de brocha gorda. Pero bueno, por no enrollarme mucho, efemérides, celebraciones no ha habido, salvo ese acto, esos 2 actitos chiquititos, y el gobierno pues no va a hacer nada ni lo pretende y no quiere pisar ningún cable. Sí. Recuerdo, Iván, la circunstancia esa de Carmen Calvo preparando una rueda de prensa. Se había preparado como un comité, iba ahí con un supuesto especialista para demostrar efectivamente que la primera vuelta al mundo no había sido un logro español, sino de la humanidad. Atención. Y luego yo tuve curiosidad y unos meses más tarde encontré efectivamente una declaración en el despacho privado de la vicepresidenta que no se le dio ninguna difusión a ese comunicado, evidentemente, en el que Carmen Calvo efectivamente daba la enhorabuena a los españoles por la gran gesta, pero era un comunicado al que se debió ver obligada por alguna cuestión de protocolo, pero que no se le dio ninguna difusión de ningún tipo. La cosa era poner el hallazgo en esa cosa metafísica indefinida que es la humanidad. La humanidad. Bueno, sí, la disolución de la especie en género, un clásico total y absoluto. Sí, pero que luego inmediatamente Portugal, pues muy avispado, propuso también su candidatura, en fin, porque todo eso reporta al final pues reputación internacional, ayudas, subvenciones, reconocimientos, en fin, o sea que las cosas... Voy a dar una idea, Paloma, si me permites, al gobierno. Sí. Al gobierno negro legendario, que además tenemos un ministro de Cultura negro legendario, vamos, eso ya es de manual. Totalmente. ¿Por qué no empiezan a acusar de codiciosos y de lo mismo que a los españoles a los Belser y a los Fugger? A los Belzares y a los Fúcares, los banqueros de de Carlos I, que no eran de la península ibérica. Que empiecen también. Yo creo que es esa gente que también insultarla y denostarla, ¿no? O ahí no. Solo no creo. Ahí. Es que Urtasun ya sabemos de dónde viene. ¿Y a dónde va? La pena de todo esto es que tiene efectos reales sobre nuestra vida, la economía del país, el estado de la sociedad en general, porque si no muchas veces nos reiríamos de muchos de estos personajes, pero sí que tienen poder político y activan cosas en un lado, en un sentido o en otro. En fin. Bueno, Iván, entonces, vamos a ver. Volvemos a poner aquí en pantalla la conquista del Perú en busca de fama y fortuna. Nosotros subrayamos constantemente y además siempre bien agarraditos, ¿verdad? Siguiendo a Gustavo Bueno, pues esta idea de que la historia en tanto disciplina de estudio, pues continuamente los historiadores están removiendo ideas constantemente, ideas que son ideas filosóficas. Tengo por aquí subrayadas, pues por ejemplo, quiero que nos hables ahora de esta idea de fama, fortuna, imperio, indígena, guerra, paz, etcétera. Son ideas que siempre el historiador pues, va a manejar en un sentido o en otro, con unas coordenadas u otras. Entonces, aquí estamos ya en el meollo este del estatuto nosiológico de la historia. Estatuto nosiológico de la historia. ¿Qué significa eso? Bueno, y eso es un famoso debate que hay en muchos ámbitos acerca de el grado de cientificidad de la historia, si es una disciplina científica. Y muchas veces se entiende científico como algo objetivo, objetivable. Bueno, pues no es objetivable. Es decir, sí hay un núcleo, si se quiere, de verdad, en el sentido de que las fechas pues tienen que encajar, lógicamente, claro. No podemos situar a Pizarro en el 1680, por ejemplo. Pero el material con el que trabaja el historiador está sujeto a su propia manipulación. No manipulación en el sentido de tergiversación, sino a tocarlo con las manos, a cribarlo, a clasificarlo, a desecharlo. Por poner un ejemplo directamente de ese libro, yo tengo metido ahí una serie de documentos del Archivo de Indias. Creo que son como una treintena. Pues probablemente yo he manejado 70, vamos a suponer. He ido desechando. ¿Por qué? ¿Por adecuacionismo a lo que yo quiero? No, porque la línea de desarrollo o el armazón sobre el cual yo voy trabajando obliga a desechar materiales que desde otras perspectivas serían importantísimos. Es decir, desde una perspectiva estructuralista, por ejemplo, pues iríamos por otros derroteros, desde una visión economicista de la historia. ¿No? Es decir, que la cosa es muy complicada.
Por otro lado, creo que ya lo has dicho, el asunto de la terminología. La terminología ya lleva una carga ideológica y subjetiva enorme. Conquistador. Yo me acuerdo en el año 92, descubrimiento. Nosotros defendemos la idea de descubrimiento de América. Descubrimiento constitutivo, constitutivo. Bueno, ahí se habló todo el rato de encuentro, Claro, no había que pisar ningún callo y encuentro era una cosa, pues bueno, te has encontrado, pues bueno, tú vas por aquí, voy por allá, no sé, un abrazo y tal. Pero no, es que no hay simetría en ese encuentro, no hay posibilidad de que fuera al revés. Y lo que hay es un descubrimiento. ¿Por qué? Porque hay una teoría de la esfera, yo lo he repetido 1000 veces. Y teoría de la esfera la tienen unos y no la tienen otros. ¿Por qué? Pues por muchas razones, Y no por eurocentrismo precisamente, sino por otras razones, no por una cuestión ombliguista de uno mismo. Cuando se aborda el tema de la encomienda, pues eso ya la carga. Bueno, el debate que suscitó, enorme. O sea, el problema que se dilucida en Valladolid se hace con el material que viene de México y de Perú. O de Nueva España, vamos a ser más precisos, y de Perú. Y claro, ese es el material que han aportado estos señores. La idea de rebeldía. Por ejemplo, Gonzalo Pizarro, desde su perspectiva y la del entorno que le rodea, que es muy interesante ese tramo del libro, porque tengo un diálogo muy bueno acerca del oro, creo, él está haciendo lo que tiene que hacer. Incluso no quiere ni que le perdonen, como diciendo, no, es que no me tienes que perdonar nada, yo no he hecho nada, yo he hecho lo que tenía que hacer. Claro, desde el punto de vista de los oficiales del rey es un rebelde, que o depone su actitud o se le corta la cabeza, que es como acabó la cosa. Es decir, que la propia... Y si yo pongo en el libro el rebelde todo el rato o dejo de ponerlo, ya estoy tomando partido. Es decir, que es imposible objetivar, o sea, darle ese carácter objetivo o científico, perdón, que se le quiere atribuir como si eso le diera le aportara mucho más a esa disciplina. Si es que no la tiene, tiene otra cosa. Y con esto no estoy diciendo que haya que mentir, pero una vez me acuerdo que se organizó cierto revuelo cuando dije lo del cuento, la teoría del cuento, que es una especie de cuento de historia. Es que en parte claro que lo es. Y de hecho muchas veces muchos tramos de lo que ocurre allí están casi novelados, por no hablar de la incorporación de elementos sobrenaturales en los relatos, de anhelos míticos. Estoy pensando en El Dorado, en las Amazonas. Es decir, es un mundo complejísimo que es muy difícil encajarlo en unos cánones estrictos. Yo creo que hay que ir con la filosofía de la historia en la mano, más que otra cosa. Más que y sin negar por ello, pues que si hoy el otro día leía una noticia que parece ser que han encontrado un pequeño cañón, una pieza de artillería por ahí por Estados Unidos, y suponen que puede ser no sé si de Hernando de Soto, de no sé cuál se lo atribuyen. Bueno, pues eso ya, claro, si haces la prueba de qué época es el metal o qué sellos tiene el forjador que lo ha hecho, pues bueno, lo puedes atribuir ahí. Bueno, pero eso vale también para, no sé, para cualquier otro objeto, ¿no? Eso tampoco te aporta mucho más, sino el hecho de insertarlo en una expedición, pero no dice mucho más. Entonces sí, eso sería científico, pues ver la granulometría o la cantidad de metal que tiene, ¿vale? Sí, hay unas cuestiones ahí que son científicas, pero que es lo que entendemos popularmente como historia no es una ciencia, lo cual no quiere decir que no tenga que ser lo más rigurosa posible. Exacto. Despojarla de elementos subjetivos y eliminar al sujeto, como se hace con la geometría, que siempre es el ejemplo que ponemos, es imposible. Si tú y yo manejamos esos 30 legajos, no nos sale lo mismo. Se podrá parecer, pero o no parecer nada. Quiero decir que aquí la cuestión subjetiva está muy presente. Sí. Sí. Mira, estaba aquí tomando nota porque me resulta siempre, utilizo con mucha recurrencia a Yuval Harari para ponerlo como ejemplo de cómo el historiador, bueno, lo que decía, bueno, no, en realidad pues casi podríamos decir que lo que tenemos aquí es una historia filosófica de la conquista del Perú. El historiador está constantemente manejando ideas y entonces hay que ver desde qué coordenadas filosóficas se está analizando esas ideas. Me acuerdo de Yuval Harari porque él que intenta hacer como un rescate de la idea de imperio, pero qué curioso, porque luego a la hora de seleccionar prácticamente no cita el Imperio Español, y cuando lo cita ya con unas connotaciones, lo reduce a codicia y rapacidad. Es decir, esa es la cuestión que también tenemos que valorar en el trabajo del historiador. No sé si querías apuntar algo respecto de esto que he dicho de historia filosófica.
Sí, bueno, yo creo que todo historiador maneja una filosofía, yo creo que la tiene ahí, o una ideología más o menos Sí. con ribetes filosóficos, y luego no sé si quieres que entremos en otras cuestiones. Por ejemplo, lo que decía el subtítulo tiene una carga Sí, filosófica potentísima, ¿no? Porque sí, sí, fama y sí. fortuna, pues tú fíjate qué ideas. Y es que están en muchos documentos. Es decir, que esto no lo pongo yo porque se me ocurra, es que buscaban dejar memoria de sí mismos, dejar fama de mí mismo, buscar la fortuna, y es que está presente. Entonces, esos ideales, ¿cómo los mides? O sea, ¿cómo los cuantificas? ¿Cómo? En fin, que son parte de esa realidad, sin duda. Una cosa que me ha llamado la atención, para abundar en este asunto, es el término disfama. Ah, sí, sí. Disfama. ¿Qué? Sí, sí, a mí también, a mí también. Sí, Sí, a ver, en la Isla del Gallo es donde se produce el famoso episodio de la raya esta que traza sí, Pizarro, pues a ver quién es el valiente que me sigue hacia el Perú, que está la riqueza, y si no, la miseria está a nuestras espaldas, ¿no? En Panamá. Y como ahí se produce una pugna enorme entre pizarristas y almagristas, lo que dice Diego de Almagro, el mozo, es decir, el hijo de Diego de Almagro, el el hijo. conquistador, Ujú. hijo, por cierto, de una india y de Diego de Almagro, es decir, ya un mestizo. Lo que dice es que el impulso hacia adelante de Pizarro se lo da en realidad Almagro cuando le dice que si no sigue hacia adelante tendrá disfama perpetua. Entonces, claro, a mí esas cosas me gustan, no solamente por lo interesante de la terminología, sino, bueno, la idea de trascendencia estaba completamente Eso asumida y es, manejada. Es decir, eso. no le dice, oye, es que si no sigues para adelante te vas a arruinar y vas a tener que pagar una indemnización. No, no, te dice, no, no, es que es disfama eterna. O sea, van a hablar por los siglos de los siglos mal de ti. Bueno, eso es un elemento que yo creo que es un ariete contra la leyenda negra, o estas visiones tan simplificadas de buscar oro, mujeres y no sé qué. No, no, también se buscaba la gloria, el ascenso social. La idea de fortuna está constantemente también en todos estos documentos imperiales. Pues la fortuna nos ha ayudado, la fortuna nos la da el hecho de ser los elegidos por Dios, porque nuestro Dios es el verdadero, nuestro Dios es el que puede con el otro. Todo eso está también allí. También pongo yo siempre ejemplos así muy, muy sencillitos. Si solo buscas oro y esclavos y demás, pues bueno, pues no te molestas en poner ninguna cruz. Pues vaya, récele a quien quiera, que yo lo que quiero es oro. Y eso lo hacen constantemente, lo de erigir cruces y edificar iglesias y fundar ciudades y buscar títulos nobiliarios. El título nobiliario no. El escudo de armas, por ejemplo, pues eso es algo de honor y eso está ahí también. Eso no se puede obviar. Te, estaba aquí tomando notas porque yo tengo medio estructurado un guión con preguntas, pero claro, a medida que se desarrolla la conversación, eh, tú has comentado también muchas veces el que, bueno, porque pende sobre muchos de estos personajes pues la idea de que son zafios y son vulgares y brutales y todo eso. Pero muchos de ellos, creo que te escuchaba esta semana decir en algún sitio que efectivamente se están mirando en el espejo de ciertas figuras de las clásicas, por ejemplo, pues Alejandro Magno, Julio César. Tú también dices, ojo, porque también está ahí el Cid, también está ahí el gran capitán. Y una cosa muy interesante que dices es que esas realidades estaban disueltas también en la sociedad. Es decir, no es que las encontraran porque era gente que se iba ahí a leer como locos, sino que estaban disueltas, estaban ya ahí funcionando, pululando en la propia sociedad de donde ellos surgen. Sí, de algún modo en los romances estaba disuelto algo de referencias al mundo clásico, en la cultura popular. Es que esta idea de que los españoles eran una panda de analfabetos, harapientos y piojosos y que no se daban, es que es absurda. Vamos a ver, en el siglo XIII se levanta la Catedral de Burgos, pero bueno, eso eso es un refinamiento absoluto. En fin, hay un cuerpo diplomático castellano desde hace siglos cuando llega Pizarro a esas tierras. Ahí, en fin, los españoles estamos con nuestros pies puestos y muy bien asentados en Italia. El Renacimiento no es estrictamente italiano, también lo es español. En fin, hay figuras impresionantes, literatos, filósofos,
navegantes de decir que estamos ante una sociedad pujante, pero es que no cabe pensar que una sociedad puede hacer ese tipo de cosas basada en tosquedad y en ignorancia, que no tiene sentido. Entonces, el mundo popular, pues no digo yo que leyeran las obras de Plinio, Sí. evidentemente, pero sí tenían una idea de venir de otro mundo, y es más, y alguna vez se me ha ocurrido, y los extremeños, me imagino que esas ruinas romanas algo les dirían también, no eran tontos, es decir, de algún modo sabían que venían de otro mundo, y luego había también disuelta una idea de la legalidad, que aunque Pizarro fuera analfabeto, la tenía muy metida en la cabeza, y de la legitimidad, ideas como legitimidad, soberanía, están ahí, eso no son cuestiones baladíes. Es decir, cuando le dice a Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, que se case con una princesa inca para ser rey, ellos entienden el mecanismo que hay para acceder a la soberanía de un pueblo. Entonces, claro, esto no son una panda de idiotas. Y bueno, yo creo que aquí queda claro, lo de disfama perpetua, es que me parece que da la medida de lo que se busca y da la medida de que hay un mundo trascendente al que quiere llegar. Y luego, por otra parte, eran católicos. Hombre, es que ahora estamos en una realidad muy, muy concreta, pero me parece que en la Iglesia siempre se aprenden también cosas, ¿no? Que ya estamos llegando a los niveles verdaderamente de una zafiedad en este sentido enormes. Pues hombre, las Sagradas Escrituras, digo yo, que algo aportarán. Y esos modelos están ahí. Eso. Muy bien. Vamos a ver, que tengo yo por aquí apuntado cosas, pero veo que el reloj avanza sin piedad. Voy a pasar por alto tema esclavitud. Si eso, Iván, te vienes otro rato para hablar con calma de estos temas encomiendas indígenas. Tengo aquí apuntado del primer indigenismo casi paternalista al indigenismo actual. Pero, Iván, me voy a detener en una cosa que sí que me gustaría que comentaras. Nosotros siempre comentamos esas dialécticas que son permanentes entre trono y altar, cómo marchan en paralelo, porque los fines de la corona son distintos a los fines de la Iglesia, los fines de la política son distintos a los fines de la religión. Entonces, esas dialécticas, pero justamente tomadas desde el punto de las lenguas. O sea, que nos comentes un poco la dialéctica que se va a establecer entre qué tienen que aprender esas poblaciones. ¿Tienen que aprender español? ¿Tienen que aprender latín? ¿O tienen los españoles que aprender las lenguas indígenas que allí se encuentran? Ahí lo dejo. Muy bueno. Eso es un tema fundamental porque el problema de la comunicación está presente desde el primer momento. O sea, los barbudos, los castellanos, los españoles, claro, se tienen que entender con esa gente y toman lenguas, toman indígenas que aprenden, pero a la vez van, como todas las expediciones, van con clérigos por la intención también evangelizadora, el objetivo evangelizador y que legitimaban gran parte de la estancia de los españoles allí. Pues hay que transmitir la palabra de Dios, hay que transmitir la fe verdadera. ¿Y cómo se hace eso? Pues ahí viene un gran problema. Hay varias alternativas. Una de ellas, que ya se ha comentado en alguna ocasión, es evangelizar en latín, por ser, digamos, la lengua franca de la Iglesia, la lengua internacional, hasta hace muy pocas décadas lo ha sido, de hecho, ¿no? Pero claro, el latín, y precisamente esta es una de las potencias españolas clásicas, ya había decaído en el ámbito popular totalmente. La gente hablaba español, o castellano en este caso, o español. Estaba surgiendo el español. Ya es difícil precisar la fecha, pero nos entendemos, ¿verdad? Lo que hablaba Cortés, lo que hablaba Pizarro, lo que hablaban ese idioma. Bueno, pues claro, si los indios se evangelizan solo en latín, están bajo la única órbita de la Iglesia y se escapan al poder político, porque ahí hay una pugna siempre, hay intereses comunes, pero también dispares. ¿Qué ocurre? Pues que se da una obra fundamental. Mientras que en el ámbito político se utilizan lenguas o intérpretes, en este caso el más conocido es un tal Felipillo, que por cierto en el episodio de Cajamarca, cuando le va a dar el clérigo al Inca la Biblia, dicen algunas crónicas que tradujo mal. Dice, Dios es 3 más 1, 4. O sea, claro, porque ¿cómo explicas la Santísima Trinidad? Es que estos son problemas, a nosotros nos pueden parecer absurdos, porque son problemas fundamentales y constitutivos. Es que rechazar o no rechazar la religión es o no un casus belli. Y esto no es una anécdota ni una discusión de salón, más allá de despreciar un objeto que se te ha dado como regalo, ¿no? Que es en este caso el objeto libro. Pero está el objeto libro y lo que viene dentro del libro, que es lo que
cuyo rechazo es lo que entiende Valverde que ha hecho el Inca. Bueno, incluso si queremos hasta con falsa conciencia, lo que queramos, hay un montón de perspectivas. Bueno, ahí lo que está operando es una lengua o un intérprete que está intentando ir del español al quechua. Fíjate que sí es difícil por aquello de ya hemos dicho, la inexistencia del sinónimo como tal. Es muy difícil que el sinónimo sea ajustado, es muy difícil, la verdad. En el ámbito eclesiástico lo que se da enseguida es la configuración de diccionarios y gramáticas. Y eso es una obra monumental, absolutamente monumental, que ha permitido que en gran medida las lenguas prehispánicas se mantengan, porque no olvidemos que el gran ataque al indígena se da en el 19. En el 19, con ya las naciones constituidas y en muchos casos procesos de blanqueamiento. Esto suena muy duro, pero es la verdad. Pero luego en el ámbito político también hay que decir, en el ámbito político me refiero al económico, al político, al bélico, al que queramos, aparte de la Iglesia, había que relacionarse con esas gentes. Esas gentes no hablaban español, hablaban quechua. Y yo tengo en el libro puestas las instrucciones sobre el trato al minero y se dice que hay unas ordenanzas que se les van a leer en buena lengua. Y yo en buena lengua entiendo que se refiere a lengua que ellos entienden, que es la quechua. No, es que no había potencia tampoco, aunque se hubiera querido castellanizarlo todo, no, era imposible. Entonces, ya digo, el que hablaba español era un núcleo muy reducido en relación a la totalidad. Hablo de los primeros compases del imperio, ¿no? Y esa es la controversia. Entonces, claro, los fines de la Iglesia no tienen por qué converger y de hecho son divergentes en gran medida con los del mundo político estricto, en este caso de la nación española, la nación histórica española o el Imperio Español. Y ahí se produce, pues ya digo, una obra impresionante de comprensión y de asimilación y de desarrollo, pues de salvaguarda de esas lenguas, que fue con objetivos evangelizadores. Bueno, bien está, ¿no? Creo. Pues claro, pues unas necesidades prácticas del momento. Claro. Es que los imperios no... Es que aquí la cuestión del desarrollo científico, que la ciencia no se hace por cuestiones especulativas. Oye, voy a hacer ciencia. No, se hace con unas técnicas y unos objetivos más o menos prácticos. Es que, claro, no vivimos en el éter. ¿No? Yo por lo menos. Claro, claro. Sí, están estos que la historia se hace en los gabinetes, por ejemplo, igual que hay quien piensa que la política se hace también pues, en una especie de laboratorio de ideas políticas y luego ya se hacen encajar ahí en la realidad. No funciona así. Funciona bueno, así. Para seguir avanzando, nos vamos a saltar también, queridos, y así le ponemos la tentación a Iván para que nos venga a acompañar un día más. Vamos a saltar un tema que tú tienes muy trabajado, que es la estratificación social que se mantiene, es la jerárquica propia del antiguo régimen, que incorpora a la nobleza inca. Sí, insistimos, lo que queríamos en este capítulo era presentarles el libro, pero animarles a su lectura, donde se puede, además una lectura ya pausada, que ustedes pueden ir contrastando con todas las fuentes, en fin. Ya que lo tengo en la mano, nos da tiempo a alguna cosita más. Conquista del Perú. Conquista del Perú. Tú muchas veces, y escuchándotelo a ti, yo lo he aprendido, Iván, tú denuncias constantemente, no, es que los críticos antiimperialistas, que por cierto nunca diferencian entre los distintos modelos de imperio, siempre se fijan en el periodo durísimo de la conquista. Solamente se quedan ahí. Y no se fijan ya en los resultados objetivos del final, del desarrollo histórico, o sea, lo que ocurre al final, que es el aterrizaje de las instituciones, el proceso de nivelación, de civilización de esos procesos de descubrimiento y conquista. Lo que tenemos es a un grupo en torno a Francisco de Pizarro, que está ahí en esas tierras de Pedrarias, Pedro Arias de Ávila, que está ahí gobernando en las zonas de Panamá, si no recuerdo mal, y ellos ya han oído de unas tierras del sur. Bueno, ellos están en Panamá. Pizarro ha estado en el descubrimiento del Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico, ha asistido a la ejecución del descubridor, de Balboa, y a ese Panamá dominado por Pedrarias,
que tengo que decir que lo que he leído yo últimamente y lo he incorporado al libro da una imagen menos negativa. Tengo que reconocer que yo tenía una imagen más negativa, pero las cosas Sí, que he yo leído, también. no de un historiador español, por cierto, a que no me puse aquí de patriotero, ¿no? Pero bueno, a ese Panamá llegan las noticias de un tal Pascual de Andagoya, vitoriano, y diciendo, bueno, hay unas tierras donde de vez en cuando llegan unas gentes con oro, y bueno, pues ese atractor del oro, que no lo vamos a negar, lógicamente, hace que se configure una compañía constituida por por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, que era un clérigo. Está en la sombra Pedrarias, había algún que otro socio en esa compañía que era como una compañía comercial, pero que tiene que estar autorizada por el rey, y bueno, pues con los condicionantes que todos sabemos, se hacen hasta 3 expediciones. La tercera ya con las capitulaciones obtenidas por Pizarro en su visita a la corte española, donde ya sale un poco marginado, voy contando un poco la historia, ¿no? Diego de Almagro, y donde ya él viene acompañado de su clan familiar, un clan complejo, pero que muy familiar en ese sentido. Y se lanza la primera expedición detrás, porque el que lleva un poco la logística sería Almagro, pues partirán, ya digo, Pizarro delante y Almagro detrás. Pizarro será el que encabece el que decida la captura del Inca, en un momento importantísimo, un anal parecido, pero también diferente a lo que ocurre con Moctezuma por parte de Cortés, y tienen pues al emperador en sus manos. Ofrecen un rescate, se medio cumple, es ejecutado por lo que hace con su hermano Huáscar, porque hay que recordar que el imperio inca no era el Edén y que estaban enfrentadas 2 facciones que se disputaban el poder. Y a partir de ahí empiezan las guerras y enfrentamientos internos entre españoles, en primer lugar por la disputa de los 2 territorios que se le dan tanto a Pizarro como a Almagro, disputas que vienen alentadas también por las dificultades de delimitación. No nos engañemos, lo complejo que es incorporar todo ese mundo, cartografiarlo, medirlo, irán matándose unos con otros, por decirlo así de una manera simplificada, y por dar un brochazo final, yo creo, se acabará implantando. Yo el arco temporal que he utilizado es desde el primer viaje hasta el virreinato de Francisco de Toledo. ¿Por qué? Por entender que Francisco de Toledo es el que le da estabilidad a aquella tierra. Después de Vaca de Castro, Núñez Vela, La Gasca, digamos, me parece a mí que el Solón de las Indias, fíjate, otra terminología clásica, el Solón de las Indias, es el que lo estabiliza. Y fíjate que ahí ya no están los españoles, aunque tengan otros todavía ámbitos de expansión y otras tribus que hay que aplacar y tal, en una pugna con un imperio prehispánico o con estructuras prehispánicas. Ha aparecido ya otro imperio de aspiraciones globales, que es el inglés. Y aparece un tal Dráquez, digo porque la Z me hace mucha gracia como españolizaban todo, Dráquez por el horizonte, y ahí lo dejo porque eso ya es una historia de piratas que queda al final y hay que dejar algo de sabor esta descripción. Pero bueno, quiero decir que ya la pugna es de otra escala y bueno, diferente desde luego. Sí, bueno, pues entonces vamos a ir cerrando con eso. Remarcar esto último que has comentado. Tú analizas pues esas fases de descubrimiento, conquista y pacificación, que la paz no es una cosa que esté por ahí flotando en el aire y llegue fulanito y la baje al suelo, sino que es el proceso precisamente de un orden implantado de forma militar a través de procesos bélicos y políticos y la guerra y en fin. Virreinato del Perú, que, por supuesto, no se corresponde con las fronteras del actual Perú. Yo creo que esto no hace falta decirlo, pero a lo mejor sí, Iván, no sé. Dilo, que hay que aclararlo todo. No, pues sí, coméntalo. Ahora mismo, ¿cuántas repúblicas estarían contenidas en ese territorio? Pues estaría Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, me imagino que parte de Venezuela, vamos, trazar exactamente, pero vamos, sí, el primer bloque, digamos, en manos españolas, Colombia, evidentemente, pues serían, bueno, pero claro, no hay que solapar un mapa con otro, que cubre esas áreas, ¿no? Exacto. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que cumplimos muy bien con nuestro propósito de 1 hora de conversación.
te iba a preguntar ya para despedida y cierre, querido Iván, si tenías nuevos proyectos, pero voy a insistir porque he escuchado tu intervención en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Les invito a todos ustedes a que la escuchen también. Una cosa es leer el libro y otra es escuchar a Iván en las distintas entrevistas que le van ofreciendo, porque siempre aporta cosas nuevas. Y yo recuerdo, Iván, que tu tocayo Iván Álvarez te hace una propuesta final muy interesante, a la que yo me uno. Cuento un poquito. Iván Álvarez es de la Fundación Gustavo Bueno, te ha propuesto investigar el tema del... Lo voy a leer para no trabarme ni equivocarme. Te ha propuesto investigar el tema del divide y vencerás al hilo de los indigenismos, divide y vencerás de los estados que acogen a esas minorías indígenas por parte de corporaciones, instituciones o lo que sea, que a su vez están conectados con otros estados. ¿Te va resultando goloso el tema? ¿Cómo lo ves? Goloso es porque además encaja con una cosa que yo he ido defendiendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Que el indigenismo pues tiene unos catalizadores, unos impulsores con ideas que no son precisamente filantrópicas. Pero bueno, estamos pensando, estamos meditando todavía. Bueno, yo lo he querido traer porque cuando escuché a Iván Álvarez, yo salté de la silla porque me parece que es un tema que amerita una investigación llevada precisamente de tu mano, porque esta investigación, lo hemos estado comentando a lo largo de toda la entrevista, se podría enfocar desde múltiples perspectivas y desde múltiples intereses. Entonces, bueno, yo querría unirme a esa petición de Iván Álvarez. Bueno, pues querido, dime. ¿Que el tiempo lo dirá? El tiempo lo dirá, sí. A ver, es que claro, está como si fueras una fábrica, Iván. Claro. Publicas un libro y ya te estamos pidiendo inmediatamente el siguiente. No puede ser, no puede ser. Claro. Iván, yo creo que aquí damos por concluida esta entrevista. Me vas a permitir que aproveche. Vamos a presentar también los libros publicados con mi firma, Filosofía para gente despierta, que por cierto, el bloque de nosiología hay un apartado dedicado precisamente a esa cuestión. ¿Es la historia una ciencia? Y ese bloque precisamente supervisado directamente por Carlos Madrid Casado, o sea que nos aseguramos de que no hay errores monstruosos, Y también, por supuesto, Islam y feminismo, religión y geopolítica en el siglo XXI. Bueno, Iván, de tu libro, decir que acabo de confirmarlo, que está disponible en papel, pues muy bien distribuido por librerías de toda España, pero en Amazon yo encuentro que existe el formato también digital, ¿verdad? Sí, yo estoy en el vegetal todavía, pero existe también ese otro formato. Sí. Lo digo sobre todo para los seguidores interesados que nos siguen desde el otro lado del Atlántico, pues que sepan que busquen esa posibilidad para el formato digital de este último libro de nuestro querido y admirado Iván Vélez. Muchísimas gracias por tu compañía esta tarde, querido Iván. Muy bien, Paloma, pues gracias a ti y felicidades por tu trabajo y ánimo que hay que seguir. Y a seguir, desde luego. Animamos, como siempre, a todos los seguidores, a todos los suscriptores, pues a que le den al me gusta, a la suscripción, que estén pendientes de las notificaciones. Ya saben ustedes, si quieren apoyar económicamente el sostenimiento de este canal, tienen el botón miembros y el botón gracias y así nos ayudarán. Y nos despedimos, como siempre, con las palabras de Sun Tzu. Si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Hasta luego.